Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un afectuoso saludo desde aquí. Tu profe Carlos Roboedu te saluda. Espero te encuentres bien y el día de hoy vamos a continuar con nuestro diseño y armado de circuitos de control analógico. Y toca el turno a nuestro circuito número 14, que es una fuente de alimentación de CD a CD. El circuito que vamos a utilizar es este de aquí. Pero antes de pasar al armado y a ver el material que vamos a necesitar para diseñar y construir nuestro circuito de fuente de alimentación CD a CD, vamos a platicar un poquito respecto a las fuentes de alimentación. Tú todos los días por lo general utilizas fuentes de alimentación y principalmente para 2 o 3 aparatos o artefactos electrónicos que vamos a mencionar en este momento. El primero y más popular es el celular. Un celular sabemos que lleva una pila recargable, entonces para tú poder recargar esta pila tienes que utilizar una fuente de alimentación, pero no de CD a CD o de corriente directa a corriente directa, como en este caso nos marca el circuito 14. Para tu caso utilizas un cargador de baterías o una fuente de alimentación que convierte corriente alterna a corriente directa. Entonces estamos hablando de una fuente de alimentación de CA a CD, corriente alterna a corriente directa. Vamos a transformar mediante este cargador de baterías de tu celular 127 volts de la corriente alterna que existe en tus contactos de tu casa a por lo general 5 volts de corriente directa, que es lo que necesitan las pilas de tu celular para cargarse. Otro ejemplo de fuente de alimentación de corriente alterna a corriente directa pues son los cargadores de nuestras laptops. Igual, de la misma manera, van a transformar 127 volts de corriente alterna a por lo general 16, 17, 18, 19, 20, hasta 24 volts de corriente directa, que es la carga que necesitan las pilas que tienen al interior nuestras laptops, ¿no? Dependiendo obviamente de las características, del tamaño de la laptop, etcétera. Y por último, otro ejemplo, los convertidores de corriente alterna a directa también que utilizan nuestras consolas de videojuegos, no sé, PlayStation, un Xbox, etcétera, también van a utilizar un convertidor de corriente alterna a corriente directa. ¿Por qué esa necesidad de convertir corriente alterna directa para la mayoría de los artefactos electrónicos con los cuales nosotros estamos conviviendo cotidianamente todos los días? Pues porque los componentes electrónicos que llevan estos artefactos, como los celulares, las laptops, las consolas de videojuego, etcétera, pues tienen componentes electrónicos que trabajan con corriente directa. La mayoría de los componentes electrónicos que tienen al interior estos artefactos, objetos que acabamos de mencionar, pues trabajan con corriente directa. Son componentes electrónicos que necesitan de corriente directa, no de corriente alterna para poderse funcionar. Entonces, por eso es la necesidad de la conversión de alterna a directa. Bien, regresando al punto que nos interesa el día de hoy, la fuente de alimentación que vamos a diseñar, en este caso para el circuito número 14, no es de corriente alterna directa. Significa que a la entrada no vamos a tener corriente alterna. Vamos a tener también corriente directa. Bueno, entonces, ¿qué necesidad de convertir corriente directa a corriente directa? Pues simple y sencillamente porque aquí estamos utilizando un voltaje de entrada de 9 volts. Pero hay ocasiones que a la salida necesitamos un voltaje más bajo. Un ejemplo, con una pila de 9 volts pudiéramos cargar un celular que trabaja con 5 volts o que utiliza 5 volts para poder cargar su batería. Claro que sí. Con este circuito que tenemos en pantalla, con una pila de 9 volts, de esas pilas cuadradas que nosotros tenemos, utilizamos para realizar nuestros circuitos, podríamos cargar la batería de un celular que aquí nos esté solicitando a la salida de este circuito y a la entrada obviamente para poder cargar nuestra batería del celular. Aquí necesitaríamos 5 volts. Nosotros entonces mediante este potenciómetro que tenemos aquí pudiéramos estar variando el voltaje de salida desde 0 hasta máximo 9 volts. En el caso particular, si quisiéramos cargar nuestro celular, tendríamos que seleccionar la posición correcta del potenciómetro para que su resistencia interna controle el voltaje que necesitamos a la salida, que serían 5 volts. Este sería un pequeño ejemplo de cómo pudiéramos utilizar este circuito. Debes de tener en cuenta que obviamente al conectar una pila para cargar un celular, pues obviamente no, la pila tal vez se descargue muy rápidamente dependiendo de la marca de la pila, dependiendo del uso que ya tenga la pila anteriormente, etcétera. Otra forma de poder utilizar este circuito es, vamos a suponer que tenemos un motor de un juguete. Tenemos nuestro motorcito de un juguete y las especificaciones del motor dice que trabaja con voltaje máximo de 3 volts.
Nosotros, si conectáramos la pila de 9 volts directamente sobre ese motor, lo que estaríamos originando es un daño en el motor, porque 9 volts es mucho mayor a 3 volts. Y mediante este circuito, pues obviamente regulando el potenciómetro nuevamente, tendríamos a la salida el voltaje necesario que necesita nuestro motor. De 9 volts estaríamos bajando el voltaje a 3 volts a la salida para poner a trabajar a nuestro motor, que requiere únicamente 3 volts para ponerse a funcionar. Son algunos ejemplos de cómo pudiéramos utilizar este circuito. Lo que vamos a obtener a la salida del circuito es un voltaje desde 0 volts hasta el valor máximo del voltaje de alimentación, que en este caso sería 9 volts. Aquí tendríamos entonces una fuente de alimentación de CD a CD de 0 volts. ¿Hasta cuánto? Hasta 9 volts. Bien, ahora sí vamos a ponernos a diseñar nuestro circuito, armarlo en nuestro protoboard. Al finalizar el armado de nuestro circuito, estaríamos analizando qué es lo que pasa al interior de estos componentes en esta configuración tal y como la tenemos, para entender por qué obtenemos el voltaje de salida deseado variando nuestro potenciómetro. Vamos a continuar con el armado del circuito. Ya estamos aquí entonces en nuestro simulador Tinkercad. Vamos a realizar el circuito. Bien, en primer lugar, tenemos aquí una imagen que tenemos que conectar, pues obviamente, nuestro broche de pila a la zona de energía. Recordemos que la pila se conecta hasta el final cuando vayamos a probar el circuito, cosa que ya tenemos aquí, positivo y negativo a la zona de energía de arriba de nuestro protoboard, y mediante estos puentes a la zona de energía de abajo. Vamos a continuar con nuestro potenciómetro de 100K, en donde las terminales de la orilla van a positivo y negativo, como estamos viendo aquí, y la terminal central se va a acomodar a la base. Para esto, obviamente, yo ya tengo conectado mi transistor a la zona de trabajo. Recordemos que siempre es aconsejable colocar nuestro elemento de control del circuito que estemos realizando, porque de ahí obviamente se van a derivar todas las conexiones. Entonces, aquí yo tengo ya mi transistor, en donde la base quedó al centro, el emisor quedó a la izquierda y el colector quedó a la derecha. Aquí en la imagen, de todos modos, en el video aparece la configuración de pines para que no se te olvide. Entonces vamos a conectar nuestro potenciómetro a la zona de trabajo del protoboard. Una terminal la vamos a conectar a positivo, que sería esta, y como es una conexión a positivo lo cambiamos a color rojo, y la otra terminal del extremo del lado izquierdo la vamos a conectar a negativo, tal y como indican las conexiones en este momento en el circuito. Una terminal a positivo, que sería esta del potenciómetro, la otra terminal a negativo, y por último nos faltaría la terminal central del potenciómetro hacia la base. Utilizamos un color diferente para realizar esta conexión, y aquí tenemos de la terminal central del potenciómetro hacia la base de nuestro transistor. Siguiente conexión: el colector del transistor lo vamos a conectar directamente al positivo de la batería. Este es el colector. Aquí tenemos el colector y lo llevamos directamente al positivo de nuestra batería. La siguiente conexión será conectar una terminal de la resistencia de 6.8 kilo ohms al emisor del transistor, y la otra terminal se iría hacia negativo. Bajamos la resistencia, directamente conectamos una terminal al emisor. Aquí está el emisor. Pasamos por la canal para no hacer cortocircuito, y la otra terminal de la resistencia se va hacia negativo. Aquí está la conexión a negativo. Siguiente conexión: vamos a conectar el ánodo de LED directamente en el emisor. Posteriormente el cátodo a una terminal de la resistencia de 220 como protección para no quemar nuestro LED, y por último la siguiente terminal de la resistencia de 220 se va hacia negativo. Entonces recordemos que en mi caso el LED, el ánodo es la terminal que tiene la desviación. Para tu caso el ánodo es la terminal más larga y el cátodo la terminal más corta. Vamos a bajar el LED, conectamos el ánodo hacia el emisor, que es la terminal de la izquierda. Aquí tenemos la conexión del ánodo de LED hacia el emisor, que sería esta de aquí. Posteriormente el cátodo a una resistencia de 220. Aquí está. Y la otra terminal de la resistencia hacia negativo. Pues ya tendríamos terminado nuestro circuito. Solo restaría sacar un pequeño cable que vaya desde el emisor hacia alguna parte de la zona de trabajo del protoboard, para ahí saber que tenemos el positivo de nuestra fuente de alimentación. La terminal negativa de nuestra fuente de alimentación la vamos a tomar directamente del negativo de la pila. Entonces sacamos este cable
que venga desde el emisor del transistor. Aquí está el emisor y vamos a ponerlo en esta línea. Aquí tenemos el positivo de nuestra fuente de alimentación y el negativo lo vamos a poder obtener tanto de arriba como de abajo, según se requiera. Vamos a llevar a cabo nuestra simulación del circuito y veamos qué pasa. Vamos a iniciar la simulación con la resistencia al máximo en el potenciómetro. Nos damos cuenta, en este momento el potenciómetro tiene una resistencia máxima, por lo cual hace llegar casi nula corriente hacia la base del transistor. Y vemos en este momento que el LED se encuentra apagado. Pero ¿qué va a pasar en el momento que giremos la perilla de nuestro potenciómetro disminuyendo su resistencia? Recordemos que a menor resistencia, mayor paso de corriente o mayor voltaje, ¿sí? Y nos damos cuenta que cuando la resistencia es mínima, el brillo del LED aumenta. Inclusive nos pone aquí un mensaje que estamos sobrepasando la corriente máxima permitida en el diodo. No pasa nada, no hay ningún problema. Tenemos esta resistencia que está protegiendo al LED. Pero bueno, en este momento entonces el LED lo que estaría haciendo es visualizar la cantidad de voltaje que le está llegando o la cantidad de tensión, ¿sí? Dependiendo de la posición que tengamos nosotros en la perilla. Ahorita nos vamos a dar cuenta en el análisis del circuito así muy sencillo qué es lo que está pasando con la resistencia y con el transistor. Pero bueno, visualmente estamos dándonos cuenta que a menor resistencia, mayor voltaje en el LED. A mayor resistencia en el potenciómetro, menor voltaje en el LED. Vamos a colocar un multímetro. En este caso también te pido por favor que tú lo hagas en casa. Vamos a utilizar el multímetro para ver el voltaje de salida en las terminales positivas de nuestra fuente de alimentación, que sería aquí. Cualquiera de estos orificios nos va a dar la posibilidad de medir la corriente positiva de nuestra fuente variable, y cualquiera de esos orificios de arriba o de abajo de la terminal negativa de la pila nos va a dar la terminal negativa de nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a anexar un multímetro. Aquí tenemos nuestro multímetro, lo vamos a utilizar como un voltmetro. Recordemos que en este caso estamos midiendo corriente directa, entonces tendríamos que colocar nuestro multímetro como voltmetro de corriente directa, y al utilizar una pila de 9 volts como valor máximo de nuestra fuente de alimentación, lo que tendríamos que hacer es girar la perilla de nuestro voltímetro a la escala de 20 volts de corriente directa. Ahí te sugiero que acomodes la perilla del multímetro y la punta positiva del multímetro iría directamente a cualquiera de los orificios donde tenemos la salida de nuestro circuito, de nuestra fuente de alimentación, y el negativo del multímetro directamente a cualquier orificio del negativo de nuestra pila. Ahora vamos a iniciar nuestra simulación para ver qué voltaje nos está indicando nuestro voltímetro. Iniciamos simulación. Tenemos una resistencia máxima, como nos damos cuenta, no hay luz en el LED. Significará que no hay voltaje que esté impulsando a los electrones para encender al LED, pero vamos a ver qué pasa en el momento que vamos disminuyendo la resistencia eléctrica en el potenciómetro. Nos estamos dando cuenta en el multímetro que empezamos a tener 0.7 volts, 0.8 volts, 0.9 volts, hasta llegar a 1 volt. Todavía no se enciende el LED porque, según los parámetros del LED, se necesita mínimo cierto voltaje para poderlo encender. Vamos a ver hasta qué momento empieza a encender el LED. Cuando tenemos aproximadamente 1.5 volts empieza a encender el LED, y aquí tenemos nuestra fuente variable. En el multímetro estamos dándonos cuenta del voltaje de salida de nuestra fuente variable. Cada vez que disminuimos la resistencia en el potenciómetro, vemos que se enciende más el LED y vemos que aumenta el valor de voltaje en nuestro multímetro. ¿Hasta qué valor podemos llegar? Casi a un valor de 9 volts. No va a ser exacto, va a ser un poquito menos por el consumo de corriente que hay internamente también en el transistor, pero bueno, aquí tenemos cómo disminuyendo la resistencia vamos aumentando el voltaje de salida hasta llegar a un valor de 8.24 volts, que es muy parecido a los 9 volts que tenemos en entrada. Bien, aquí tenemos funcionando nuestra fuente de alimentación. ¿Dónde podrías tú conectar entonces un motorcito? ¿Dónde pudieras inclusive tú cargar tu celular, como lo habíamos visto anteriormente en la explicación del video? Pues en donde tenemos conectado nuestro multímetro. El positivo, ¿sí?, de lo que quieras alimentar iría directamente al emisor, aquí lo tenemos. Y el negativo de lo que quisieras alimentar con tu fuente de alimentación, valga la redundancia, lo tendríamos que conectar directamente hacia negativo. Y tenemos una fuente variable de CD, o sea de corriente directa, de 9 volts de corriente directa, a una salida variable en voltaje, ¿sí?, desde 0 volts y en este caso hasta
8.24 volts aproximadamente, que es lo que tendríamos como voltaje de salida, ¿sí?, en nuestra terminal del emisor. Vamos a explicar ahora qué es lo que pasa internamente en el circuito. Ya estamos aquí para analizar el circuito. Poco a poco vamos a ir incrementando los conocimientos de cada uno de los componentes. Yo te había comentado anteriormente que los transistores que vienen en tu kit, pues uno es NPN, el 2N3904, que estamos utilizando en este caso para nuestro circuito, pero también tenemos el PNP, que es el 2N3906. Te había comentado que los transistores pueden utilizarse ya sea como interruptores electrónicos, pueden utilizarse como amplificadores o pueden utilizarse como osciladores, ¿no? Inclusive por ahí ya hicimos un circuito de un oscilador con dos transistores, un NPN y un PNP. Bien, pues ahora vamos a agregar otros conocimientos respecto a lo que son los transistores. De entrada te comento que los transistores que vienen en tu kit son transistores de tipo BJT. La B viene de bipolar, la J viene de junction, todo eso en inglés, y la T de transistor. Vamos a conocer esos transistores como transistores bipolares. Entonces, el tipo de transistor que vienen en tu material, en tu kit, son transistores bipolares. Muy bien, las características de un transistor bipolar, o de cualquier tipo de transistor, vaya, pero bueno, nos ocupa en este caso los transistores bipolares, es que tienen principalmente dos regiones de trabajo cuando se están ocupando como interruptores electrónicos. Van a tener una región de corte, que es la región en donde no van a conducir electricidad, y principalmente me refiero entre el colector y el emisor, o van a tener una región de saturación, que es cuando hay continuidad de corriente eléctrica entre el colector y el emisor. Bien, pues ahora vamos a agregar una nueva zona de trabajo del transistor que se va a llamar zona activa. Y la zona activa del transistor es una zona en donde, dependiendo de la cantidad de corriente eléctrica que llega a la base, va a ser también la cantidad de corriente que va a fluir entre colector y emisor, para poder así tener en el emisor cierta cantidad ya sea de corriente, pero también cierta cantidad de voltaje, y todo está controlado por la corriente de base, y en este caso esa corriente de base va a estar controlada por un potenciómetro. Sencillamente te digo que conectar un transistor BJT pudiera tener varias configuraciones de conexión. Algunas se van a llamar base común, otras se van a llamar emisor común, otras se van a llamar colector común. De hecho, en este caso, la configuración en la que tenemos a nuestro transistor es una configuración de colector común, en donde el colector es el común porque no tiene influencia ni en la entrada ni en la salida. La entrada va a ser en la base, la corriente de base es la entrada, y la salida va a ser, en este caso, nuestro emisor. En una configuración de colector común, como la que tenemos aquí, en donde el colector directamente se conecta a positivo, lo que vamos a tener es que va a haber una amplificación de corriente en el colector hacia el emisor, pero la tensión o el voltaje va a ser proporcional, ¿sí?, al divisor de voltaje que se está haciendo aquí con este potenciómetro. No te preocupes, estoy metiendo lenguaje nuevo que poco a poco vamos a ir desarrollando. Un divisor de voltaje, en pocas palabras, en este caso está generado por este potenciómetro, en donde una terminal se conecta positivo, la otra terminal se conecta negativo, y dependiendo de la resistencia que estemos moviendo con la perilla, va a ser el voltaje o la corriente que vamos a estar manejando para la base de nuestro transistor. Muy bien, en pocas palabras, si yo tengo mucha resistencia en el potenciómetro, la corriente de base que estamos manejando es mínima, igual así la tensión por ley de Ohm. Entonces, la corriente que estamos manejando entre colector y emisor va a ser casi nula. Estaríamos hablando que el transistor se está comportando en la región de corte. No hay conducción, ¿sí?, de corriente de una zona hacia la otra. Pero en el momento en que yo empiezo a disminuir la resistencia de base, va a empezar a fluir una cierta corriente por la base, asimismo también una cierta fuerza electromotriz o tensión o voltaje, lo cual va a permitir que entremos en el transistor a la famosa región activa. Y la región activa es que empiece poco a poco a amplificarse la corriente que viene del colector hacia el emisor, pero como estamos en una configuración colector común, va a ser proporcional con el voltaje que esté permitiendo dejar pasar de colector a emisor el transistor. Eso significa que no hay amplificación de voltaje, únicamente vamos a estar controlando la cantidad de voltaje que pasa de colector a emisor desde 0 volts aproximadamente hasta 9 volts
o en este caso abajito de 9 volts, que pueden ser 8.5, 8.2, como lo veíamos en el simulador, al final de nuestra fuente de alimentación. No te preocupes, no quiero empezar a generar conflictos con lo aprendido anteriormente respecto a un transistor. Únicamente te digo que en esta configuración el transistor, dependiendo de la posición de la resistencia variable del potenciómetro, va a dejar pasar desde 0 volts hasta aproximadamente los 9 volts a la salida de nuestra fuente de alimentación. La configuración en la que tenemos conectado al transistor es una configuración de colector común. En este caso, la entrada en esta configuración es por la base y la salida la tenemos por el emisor, ya que el colector es común, en este caso se conecta al positivo. Y en una configuración de colector común, un transistor amplificará la corriente, pero el voltaje va a ser proporcional a la corriente que le esté llegando a la base. Entonces, dependiendo de la posición de la resistencia, va a ir desde 0 volts hasta aproximadamente 8.2 volts, como lo veíamos en el simulador. Pues esto sería el circuito de una fuente de CD a CD, aprovechando las propiedades de la región activa de un transistor. Ya estamos hablando que el transistor se ocupa como un amplificador de corriente, pero el voltaje sigue siendo proporcional a la posición del potenciómetro. Espero que hayas entendido, no te confundas, poco a poco vamos a ir incrementando los conocimientos. Seguimos en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.